Estimados estudiantes, bienvenidos a la poderosa carrera Ingeniería de Sistemas. Bienvenidos a la asignatura académica Historia y Culturas Andinas. Curso primero B 2022 en diapositiva 3.3. En esta oportunidad vamos a seguir desarrollando la unidad número 3, titulado La aparición del hombre, o como algunos lo señalan, la aparición de la humanidad. Debemos señalar un elemento muy importante y marca precisamente en esta unidad hacer su relevancia, hablar de la hominización. La hominización como tal, el cual se manifiesta en ese proceso por el cual toda la humanidad ha ido evolucionando hasta llegar hasta nuestros días, lo que significa que no somos la última subespecie o parte de la especie humana final, lo que significa que después de nosotros la evolución va a continuar. En ese sentido, vamos a recordar a manera de antecedente a la clase de hoy de lo que hablamos la clase pasada. Habíamos señalado que posteriormente a la formación de el universo, toquemos como ejemplo el Big Bang, el pequeño grande, empezaron a formarse las primeras galaxias, en nuestro caso la Vía Láctea. Millones de años después empezaron a surgir, a formarse en diferentes lugares dentro de nuestra galaxia, en el vasto universo, la aparición de estrellas. En este caso, nuestro Sol también hizo su aparición. Y paralelo al Sol, por la fuerza gravitatoria, empezaron a unirse materia con materia, y siguiendo este proceso surgió e hizo su aparición los planetesimales, o como también se los denominó y se los denomina y se los denominará protoplanetas. Y en ese proceso de formación de nuestra estrella el Sol, también los planetas tuvieron su formación. Entre ellos, naturalmente, nuestro planeta Tierra. Y en ese proceso de formación, nuestro planeta también aconteció por varias etapas. Etapas que le ha significado a nuestro planeta tiempos muy largos. Millones y millones de años en el pasado. Por lo tanto, entonces, estamos hablando que en nuestro planeta ha acontecido un gran proceso de formación. Desde la lluvia de los asteroides y o meteoritos que aumentaron la temperatura en la superficie del planeta, el planeta llegó a tener en un momento de su inicio un océano de lava, de magma, metal
líquido, en donde las temperaturas eran muy fuertes, superando los 1000 grados centígrados. Temperaturas elevadas, haciendo imposible el surgimiento de alguna forma de vida en nuestro planeta. Y posteriormente aconteció otra etapa, otro conjunto de eventos. Entre ellos podemos señalar a una segunda lluvia de asteroides y o meteoritos, trayendo consigo pequeñas gotas de agua que con la lluvia de millones de años se fue depositando en la superficie de nuestro planeta. Y de esa forma se habría ido acumulando el agua que hoy en día podemos advertir en los océanos, que conforman las 3/4 partes de agua en nuestro planeta. Toda vez que en algún momento posterior a la lluvia de meteoritos en el planeta se dio que todo estuvo cubierto por agua, algo parecido a un planeta océano. Pero como en el núcleo del planeta, el núcleo interno, el núcleo externo, el manto muestran una actividad dinámica, las placas tectónicas, las cuales y de las cuales ya hemos hablado clases pasadas, están por encima del manto de la magma, lava en estado líquido. Hemos señalado que se encuentra en constante movimiento de las placas tectónicas, que le ha permitido al planeta generar grandes cambios en su superficie. Hablamos de la superficie oceánica y la superficie continental, posteriormente a el surgimiento de los continentes, de la Tierra como tal. Y debemos recordar, por el movimiento interno del manto en las profundidades del planeta, acontecieron el movimiento desencadenando las erupciones de volcanes, y con este proceso fueron apareciendo las pequeñas islas que con el paso de los millones de años, estas a su vez se fueron convirtiendo en continentes. Y es en ese sentido que todos los continentes llegaron a formarse de esa manera, mediante erupciones volcánicas. Por lo tanto, este proceso también le ha llevado al planeta formar mediante varios cientos de millones de años en erupción volcánica. Posterior a este evento, la Tierra empezó a manifestar cambios en la superficie, pero también cambios en la atmósfera de nuestro planeta. En tal sentido, el planeta empezó a formar, a acumular los diferentes gases que fueron expulsados del interior de nuestro planeta. Y ello le permitió a nuestro planeta crear las diferentes capas de su atmósfera. De esta manera, el planeta se fue acondicionando, si vale la expresión, para poder albergar, para poder originar la vida en
sus océanos, como también en la superficie de nuestro planeta. Y después de cientos de millones, en algún momento de nuestra historia pasada, naturalmente, la vida hizo su aparición. Naturalmente, las primeras expresiones de vida en el planeta fueron de vida unicelular, es decir, formados por una sola célula. En este caso estamos hablando de las bacterias, de las primeras bacterias que hicieron su aparición en el fondo de los océanos en el planeta Tierra. Por otra parte, hemos comentado clases pasadas que las placas tectónicas se encuentran por debajo de los continentes oceánicos, como también de los continentes o de las superficies continentales. Como algunos lo dirían, que las aguas llegarían a formar un continente marino. Lo cierto que por el movimiento de las placas tectónicas, la corteza oceánica y la corteza continental se van moviendo a lo largo de todo el planeta, y por cientos de millones de años se movieron, se mueven y se van a mover siempre de un punto geográfico a otro punto. Es así que esas dos placas tectónicas siempre están en constante movimiento. En algunas ocasiones, o en la mayoría, una de estas placas volverá a el interior del planeta, al manto, conocido como el proceso, con el proceso o como el proceso de subducción. Esa capa volverá al interior y la otra se mantendrá firme. Sin embargo, si estas dos placas tectónicas llegan a impactar, a colisionar, producto de ese evento, se llegaron a formar los diferentes cerros, las diferentes montañas, como también las diferentes cordilleras. En nuestro caso, tenemos la cordillera de los Andes. Podemos hablar de la cordillera de los Alpes, podemos hablar de algunos montes como el Everest, entre el más alto, entre otros, y todos estos fenómenos naturales se formaron a consecuencia de la colisión o el impacto o el choque de dos placas tectónicas, y ello ha ocasionado, por otra parte, diferentes sismos, terremotos, cuando hablamos en la superficie continental. Y si hablamos de la superficie oceánica, podemos hablar de maremotos, tsunamis, entre otros fenómenos que tienden a generar destrucción en su entorno. Y después de una serie de cambios en el planeta, la vida por fin hizo su inicio de manera celular, y a partir de ese conjunto de tiempo o lapsos de tiempo conocidos como eras geológicas, el planeta Tierra empezó a expresar la vida en su conjunto. Y fue en la era primaria y o paleozoica donde, como lo dijimos la clase pasada, aparecen las primeras formas de vida. Paleozoico, que viene del término griego palaio, que quiere decir antiguo, y zoico, vida. Significaría paleozoico, vida antigua. Con ese nombre se le ha designado por parte de la comunidad científica a esta gran variedad de fauna y flora
Esto a partir de los estudios de métodos de datación se ha designado así a todos los seres vivos que habrían estado con vida en el planeta hace muchos millones de años en el pasado. La clase pasada habíamos indicado que en la era geológica primaria y o paleozoica una gran variedad de insectos hizo su aparición. Antes hicieron su aparición seres vivos en los océanos del planeta y posteriormente la vida saltó o salió a la superficie. Hablamos de los primeros anfibios, hablamos de los insectos que en esta era geológica llamada primaria y o paleozoica llegaron a manifestar y a desarrollar tamaños muy propios de su época. Para nosotros serían tamaños enormes, tamaños muy significativos. Y ello naturalmente aconteció a diferentes factores que en el planeta se fue suscitando en la era geológica llamada primaria y o paleozoica. Entre esos factores podemos hablar de bastante humedad, hablamos de una calidad de oxígeno mucho más puro que hoy en día, menos contaminado, por supuesto. Hablamos de una agradable temperatura, mayor a los 20 y 30 grados centígrados, entre otros factores, haciendo posible e influyendo para que los seres vivos de ese momento llegasen a adquirir tamaños considerados hoy en día de gran proporción. Como lo hemos señalado a lo largo de nuestras clases, el planeta se encuentra ya en constante movimiento y como todo inicio tiene un final, después de reinar muchos millones de años en el fondo de los océanos del planeta y en la superficie, estos seres vivos llegaron a morir y llegaron a extinguirse porque desaparecieron. Y producto de ese proceso de su desaparición, de su extinción, estos seres vivos, esta flora llegó a descomponerse y hoy en día los conocemos como petróleo y lo utilizamos como materia prima para destilar otros productos terminados, llámese gasolina, llámese diésel, llámese alquitrán, llámese aceite, cera y demás productos. Todos los elementos que hoy en día utilizamos para hacer funcionar nuestros diferentes transportes se originaron hace millones de años atrás y pertenece a la era primaria y o paleozoica. Y después de ese momento catastrófico en la vida de todas estas grandes especies de seres vivos y de plantas, aconteció otra era geológica, a la cual la denominamos era secundaria y o mesozoico. Meso, que significa medio o de medio, y zoico, animal. Significaría por lo tanto mesozoico, animal del medio. Y uno de los grandes animales por excelencia que va a surgir, que va a conquistar el fondo de los océanos, la superficie y el aire, van a ser estos grandes reptiles, al cual hoy en día se los conoce con el nombre de dinosaurios. Dino, que significa terrible, y saurio, que significa reptil. Estaríamos hablando de unos reptiles de gran tamaño, los mismos que habrían llegado a surgir en la época, o mejor dicho, en toda la era geológica, conocido con el nombre de mesozoico o secundario. Toda vez que en este
momento, en este lapso de tiempo llamado secundario mesozoico, una gran variedad de reptiles se desarrollaron en todo el planeta. En el fondo de los océanos podemos señalar por ahí al ictiosaurio, al plesiosaurio, entre otra gran variedad de dinosaurios, o en la superficie podemos hablar de animales herbívoros como también animales carnívoros. Podemos hablar de los triceratops, de los estegosauros, de los brontosauros, de los diplodocus como animales herbívoros, o podemos hablar de los diferentes animales carnívoros como el Tyrannosaurus rex, como los alosaurios, como los carnotauros. Podemos hablar de los velociraptores, entre otra gran variedad que estuvieron caminando en toda la superficie de nuestro planeta. Y si hablamos de los reptiles voladores, el más conocido, los famosos pterodáctilos. Lo que nos está mostrando que en esta era geológica llamada secundaria mesozoica, los dinosaurios, estos reptiles terribles, hicieron su aparición, conquistaron el fondo, la superficie y el aire de nuestro planeta. Y entre 225 millones a 65 millones, estos grandes animales reinaron en nuestro planeta. Lo reitero una vez más, todo inicio tiene un final, y el final de los dinosaurios no fue producto de los cambios internos en el planeta. Esta vez, este gran cambio fue ocasionado por un meteorito que habría impactado en la península de Yucatán hace 65 millones de años en el pasado, y este meteorito habría ocasionado la muerte inminente en el momento posterior a su impacto por la liberación de gran energía que llegó a eliminar, a matar a muchos dinosaurios, y los que habrían llegado a sobrevivir y fueron muriendo paulatinamente posterior a el impacto, toda vez que después del impacto la atmósfera de nuestro planeta se vio contaminada por una gran capa de polvo, la misma capa que hizo imposible que la radiación solar, es decir, que los rayos de nuestra estrella del Sol, pudieran llegar a la superficie de nuestro planeta. Y al no poder llegar a la superficie de nuestro planeta, se vio interrumpido el proceso de la fotosíntesis, proceso por el cual toda planta transforma el CO2 con intervención de la radiación y el agua en oxígeno. Oxígeno que es vital para que los seres humanos y todo ser vivo pueda mantenerse con vida. Fotosíntesis que le permite a la planta poder alimentarse de los minerales que hay en la tierra a través de las raíces. Al verse interrumpido este proceso como la fotosíntesis, las plantas no pudieron alimentarse y en consecuencia dejaron de mantenerse con vida y llegaron a marchitarse. Los animales herbívoros por su parte se quedaron sin alimento y a consecuencia también de esa falta de alimentación estos llegaron a morir. Y los animales herbívoros que se alimentaban de los herbívoros también llegaron a morir al no contar más con animales para cazarlos y alimentarse. De esta manera hizo su final la era geológica llamada secundario o mesozoico. Como todo inicio tiene un final, y a todo final también le va a seguir un inmediato
inicio. Y aconteció después que la era geológica que vino después fue la era secundaria mesozoica, antes la primaria paleozoica, y la nueva será la era geológica terciaria o cenozoico. ¿Qué significaría cenozoico? Animal nuevo. Y a partir de esta nueva era geológica del animal nuevo o animal reciente, como también se la ha denominado, la era terciaria o cenozoica va a estar apreciada por dos momentos. El primero llamado paleógeno, paleo que viene de entenderse como antiguo y geno como animal. Hablaríamos de animal antiguo, esto en términos de esta nueva era geológica. Y en esta era acontecerá un evento muy importante, el cual va a estar reflejado no por la duración de 43 millones de años, inclusive 43 millones de años es mucho más que la actual aparición del hombre. Sin embargo, lo señalamos una vez más, el paleógeno, este periodo, va a estar caracterizado por la aparición de los primeros mamíferos en el planeta Tierra. ¿Por qué decimos los primeros mamíferos? Porque los dinosaurios no fueron mamíferos. Los dinosaurios nacían de huevo y los mamíferos van a nacer a partir de la placenta. La mayoría de las especies que van a surgir en esta era geológica se van a diferenciar de los reptiles por el nacimiento a partir de la placenta. Esta va a marcar un grado de desarrollo que le va a permitir a la mayoría de los mamíferos poder desarrollarse en todo el planeta. Esta época, mejor dicho, este periodo del paleógeno va a marcar tres épocas: el paleoceno, el eoceno y el oligoceno. Entonces, debemos señalar que la era geológica llamada terciaria o cenozoica como animal nuevo o animal reciente va a mostrarnos tres subperiodos o tres épocas en el periodo de tiempo llamado paleógeno, animal antiguo de la era geológica llamada terciaria y o cenozoica. El primero es el conocido como paleoceno, que viene del griego palaios, que quiere decir antiguo, y está relacionando de manera inmediata a los primeros mamíferos placentados de la era geológica llamada terciaria y o cenozoica. El segundo es el denominado oligoceno, que viene del griego oligo, que quiere decir poco, lo que nos está diciendo que en este lapso de tiempo fueron pocos los animales que surgieron. Hablamos entre 35 y 24 millones en el pasado. Y a partir de ese lapso de tiempo acontece el oligoceno, el eoceno antes del paleoceno. Tres periodos o tres épocas o subperiodos, como quiera entenderse, en donde los primeros mamíferos hicieron su aparición en el planeta Tierra. Debemos señalar que los mamíferos que aparecieron en el paleoceno, en el eoceno y en el oligoceno, la mayoría se ha extinguido hoy en día.
Esto en alusión a los cambios que se ha presentado también en esta era geológica en el planeta, cambios condicionados como siempre por nuestro planeta, cambios a los cuales no pudieron adaptarse los seres vivos de esta época, de la fauna en su amplia variedad. Posteriormente al Oligoceno viene un nuevo periodo llamado Neógeno. Neo, que quiere decir nuevo, hablaríamos entonces de animales nuevos en la era geológica terciaria y o cenozoica. Y un periodo, o mejor dicho, un subperiodo o una época que aparecerá en el Neógeno, que antiguamente era conocido como la era cuaternaria o neozoica, neo de nuevo y zoico de animal nuevo, fue la época o el periodo o el subperiodo denominado Mioceno, que quiere decir menos nuevo, cuando se ha podido apreciar que en este momento la gran diversidad de animales en su entorno hizo su aparición, hizo su proliferación por todo el planeta. Y hablamos de especies como la aparición de los primeros homínidos en el planeta. Podemos hablar de manera específica y particular del procónsul y del Zamapithecus, que según la paleontología, la antropología y otras ciencias auxiliares señalan que nosotros, el ser humano, el Homo sapiens sapiens, ha evolucionado del procónsul y del Zamapithecus. Y sería que en el Mioceno, por otra parte, otro grupo o otras especies de mamíferos habrían empezado a declinar. Cuando hablamos de declinar, estamos hablando de llegar a morir o, en el peor de los casos, de extinguirse. Esto a consecuencia de nuevos cambios denominados cambios climáticos acontecidos, acaecidos en el interior de nuestro planeta. En el subperiodo, o como algunos lo llaman, en la época llamado Plioceno, que viene de pleion, que significaría más reciente, se indica que en este momento de tiempo algunas especies llegaron definitivamente a extinguirse, es decir, a desaparecer. Esto a consecuencia de lo que se conoce como la última glaciación. Hablamos de la glaciación de Wisconsin, o como algunos también lo denominan, la famosa edad de hielo. Y precisamente recibe también este nombre de edad del hielo, toda vez que en el planeta se va a poder observar la aparición, la formación de grandes glaciares. Esto a consecuencia de la constante abundancia de nieve, de las temperaturas a 0 grados o menos bajo cero, lo cual va a originar que el planeta llegue a convertirse casi en una bola de nieve, propio del invierno, propio de las bajas temperaturas. Entonces, el periodo llamado Neógeno
Neo de nuevo es un periodo caracterizado en donde la vida, la fauna y la flora ha podido acontecer varios cambios en algunos de estos. Algunas especies desaparecieron, en otros momentos estas especies tuvieron que adaptarse y evolucionar para poder sobrevivir a estos cambios acontecidos en nuestro planeta. El neógeno, este periodo de tiempo, habría llegado a durar 23 millones de años en el pasado. Y a partir de las adaptaciones de todos los mamíferos de nuestro planeta, así como también las aves, otro cambio que llegó a acontecer y que llegó a afectar la vida en toda su esencia fue el movimiento de los continentes. Como siempre, las placas tectónicas van a jugar un papel muy importante en el desarrollo de la vida en nuestro planeta. Y el Mioceno y el Plioceno entonces van a constituirse como elementos importantes donde la vida va a mantenerse y va a desaparecer en el planeta Tierra. Dicho de otra manera, en la era geológica llamada Cenozoico y o Terciario, Cenozoico, que lo reitero una vez más, significa animal reciente, animal nuevo reciente, se divide en dos periodos de tiempo. Paleogeno, que viene de Palaios, animal antiguo dentro de esta era geológica, la misma dividida en épocas o subperiodos. Podemos hablar del Paleoceno, el cual habría durado entre 65 millones a 54 millones. Hablamos del Eoceno, el cual habría llegado a durar de 54 a 37 millones, o el Oligoceno de 37 millones a 24, en donde se dieron grandes cambios en la flora y en la fauna de nuestro planeta, tal y como nos muestra la imagen central inferior. Podemos advertir una amplia variedad de mamíferos quienes llegaron a aparecer, reemplazando a los reptiles enormes ya extinguidos para este momento. Es decir, que entre 65 millones y 24 millones en el pasado, los dinosaurios dejaron de mandar y de gobernar en la superficie del planeta y fueron los mamíferos quienes hicieron su aparición, entre ellos los antepasados de los humanos, y estos van a darle al planeta una nueva visualización a partir de la extinción de solamente mamíferos, y esta vez serán muy reducidos los descendientes o los que lograron sobrevivir, esto después de la extinción de los dinosaurios, que se van a ver y se van a mantener hoy en día. Hablamos de algunos como los cocodrilos, como los caimanes, los lagartos, las serpientes, entre otros animales que sobrevivieron hasta nuestros días, posterior a la extinción de los dinosaurios. Sin embargo, el momento más importante dentro de esta era geológica, llamada terciaria y o cenozoica, será el Mioceno y el Plioceno. El Mioceno, lapso de tiempo que ha acontecido entre 24 a 5 millones de años en el pasado, se va a caracterizar como uno de los más importantes a partir de la aparición de los primeros homínidos en la superficie del planeta. Estamos hablando de el procónsul y el Zamapithecus y el procónsul.
Y a partir de la aparición de estos animales, nuestros antepasados, posteriormente va a suscitarse la hominización, o como también se lo conoce, proceso evolutivo del hombre. Por otro lado, en la época llamado o llamada Plioceno, de 5 millones a 2 millones, muchos o algunos de los mamíferos van a seguir un proceso de adaptación, un proceso de evolución en nuestro planeta. Podemos hablar del caso de los paquidermos o el caso de los caballos, entre algunas especies que van a mantener un cambio evolutivo en este lapso de tiempo. Por ejemplo, si hablamos en este caso de los caballos, debemos señalar que este Equus no siempre mantuvo esa performance, esa estructura y anatomía biológica, toda vez que la misma, hace 50 millones de años, su antecesor, del cual ha evolucionado, el Eohippus, tenía otros rasgos, como podemos ver en la imagen superior de la izquierda. Este primer antecesor, por ejemplo, presenta 4 dedos. Posteriormente, hace 35 millones de años, se va a presentar una primera evolución del caballo, llamado Mesohippus. Esta, a diferencia de la anterior, va a mostrar 3 dedos y ya no 4. Y otro significativo importante se representará en su tamaño, ya que el Mesohippus será de un mayor o de un tamaño mucho más grande al Eohippus. Y después, hace 10 millones de años en el pasado, el Mesohippus va a evolucionar en otra subespecie llamada Merychippus. Esta va a mantener los 3 dedos similar al Mesohippus. Y hace 5 millones de años, el Merychippus va a evolucionar en el Pliohippus. Esta solamente va a mostrar en todo caso la desaparición de 2 dedos laterales, y solamente mostrará como las extremidades actuales de nuestros caballos. Y finalmente, el caballo actual va a mostrar un tamaño de mayor consideración a todos sus antecesores. Esto en función a los cambios que el planeta le ha manifestado y le ha motivado, si vale la expresión, a que el caballo y sus antepasados, desde el Eohippus, el Mesohippus, el Merychippus y el Pliohippus, pudieran desarrollar, pudieran mantener para sobrevivir. Lo mismo o algo similar también llegó a acontecer con las etapas evolutivas del hombre, con ese proceso al cual lo conocemos como hominización. Todo ello acontecerá lo que antiguamente se denominaba era cuaternaria o
era neozoica. Neo, que viene del griego nuevo, y zoico de animal, significaría animal nuevo. Estamos hablando de 2 millones a el año 10.000 antes de nuestra era. En este lapso de tiempo podemos hablar de las siguientes épocas que se han caracterizado por la aparición de nuevas especies, de nueva variedad de fauna y de flora. El Pleistoceno, que viene de Pleistos, que significa nuevo, hace su aparición y su evolución. Por un lado, los primeros homínidos, y por otro lado, en el Holoceno, va a concluir el final de las glaciaciones, el final de la época de los glaciares, llámese Wisconsin, donde también el ser humano va a llegar a evolucionar en el Homo sapiens sapiens. Estamos hablando entonces que en la antes denominada era cuaternaria o neozoico, o como lo que se lo llama ahora periodo neógeno, dos épocas importantes harán su aparición: el Pleistoceno y el Holoceno, donde el hombre va a realizar su gran salto evolutivo como tal. En el Holoceno, en el Pleistoceno, Holoceno, vamos a ver grandes cambios significativos, cambios que le va a permitir a toda la vida realizar esos cambios. Si en un primer momento va a surgir la época llamada Pleistoceno, de 2 millones a 1 millón, en esta etapa antes de la evolución humana, los humanos, en ese proceso llamado hominización, vamos a ver profundos cambios en el cuerpo de la evolución. La estructura corporal, anatómica, craneal, va a empezar a sufrir diferentes cambios, diferentes transformaciones, y ello le va a permitir a las subespecies, a las nuevas en todo caso, mantener cierta ventaja con las anteriores. Esto va a acontecer, por ejemplo, si en un primer momento aparecerá el Ramapithecus y el Ardipithecus o el procónsul, estos evolucionarán en los denominados Australopithecus. Llámense Australopithecus anamensis, afarensis, boisei, robustus. Estos a su vez van a evolucionar en el famoso Homo. Llámese Homo habilis, por ser habilidoso, utilizando la piedra como materia prima. El Homo habilis, por su parte, evolucionará en el Homo erectus, por tener una postura más firme, más erguida. El Homo erectus evolucionará en el Homo ergaster, el gran constructor de diferentes herramientas. El Homo ergaster va a evolucionar en el Homo neanderthalensis. El Homo neanderthalensis, o llamado también neandertal, quien se va a adaptar a la época de los glaciares, y al finalización de la época de los glaciares, el Homo neanderthalensis o el neandertal evolucionará en el Homo sapiens. Y finalmente el Homo sapiens
evolucionará en el Homo sapiens sapiens, del cual provenimos todos nosotros. De vivir en los árboles como el procónsul, el Ramapithecus o el Ardipithecus, hemos evolucionado y hoy hemos desarrollado toda nuestra anatomía, toda nuestra estructura biológica, incluido el máximo desarrollo que llegamos a tener fue el relacionado con la masa encefálica. El cráneo ha sufrido transformaciones y a ello se suma el desarrollo de la masa encefálica, el cerebro como tal. En el periodo o en la época llamado Holoceno, de 1 millón a 10.000 años antes de la era cristiana, los glaciares hicieron su aparición y los glaciares hicieron su desaparición. Y algunos animales, como los mamuts, llegaron a desaparecer, llegaron a perderse en las páginas históricas del planeta, no por capricho del planeta. En todo caso, fue por intervención humana, porque fueron los humanos en su proceso de evolución que los empezaron a cazar para alimentarse de su carne y fabricar abrigos de sus pieles, y en esa búsqueda de sobrevivir, los humanos en su etapa evolutiva extinguieron algunos animales de nuestro planeta, como el caso de los mamuts, el caso de los rinocerontes lanudos, entre otra variedad de animales propios de la fauna de la antes denominada era geológica cuaternaria y neozoica, o como se la denomina hoy, el periodo neógeno. Lo cierto que desde que aconteció la era geológica llamada primaria y o paleozoica, hace algo más de 570 millones de años en el pasado, la vida surgió, la vida empezó a desarrollarse en el fondo de los océanos de nuestro planeta. Podemos señalar de manera imperativa que la vida tuvo su inicio en las profundidades de los océanos de nuestro planeta. Antes, la vida hizo su aparición de forma unicelular, formado por diferentes bacterias, colonias de bacterias que empezaron a desarrollarse en el fondo de los océanos. Y millones de años después, estas colonias de bacterias se unieron y formaron animales pluricelulares, es decir, animales formados por varias células. Y después de reinar en las profundidades de los océanos, los animales de la era primaria paleozoica salieron a la superficie, surgieron los primeros anfibios, surgieron los primeros insectos, y como todo inicio tiene un final, por cambios en el interior del planeta, hablamos del movimiento de las placas tectónicas, los continentes empezaron a cambiar, se unieron, se desunieron, o como se diría, se juntaron, se separaron. En ese proceso, los continentes de nuestro planeta, en más de una oportunidad, mantuvieron esa dinámica. Formaron megacontinentes, llámese Valvará,
llámese Columbia, llámese Rodinia, llámese Pangea, llámese la Eurasia Gondwana, o llámese hoy en día continentes del planeta Tierra. Estas enormes extensiones de tierra, a lo largo de toda la historia del planeta, estuvieron siempre en constante cambio, juntándose los continentes, separándose, jugando en función a las placas tectónicas como tal. Y después de la era primario-paleozoica, aconteció que surgieron los grandes reptiles. Estos grandes saurios estuvieron gobernando el planeta entre 225 a 65 millones de años en el pasado, y después de ese lapso de tiempo, un hecho que le significó su extinción fue a causa de el asteroide o el meteorito que cayó en la península de Yucatán en México, y por la gran energía desatada de esta explosión, esto le habría significado a más del 50% de todos los animales llegar a morir posterior al impacto, y los sobrevivientes fueron muriendo paulatinamente al verse interrumpido el normal desarrollo de la vida en la superficie del planeta, en la profundidad de las aguas de los océanos en nuestro planeta, toda vez que posterior al impacto del meteorito se formó una capa de polvo en la atmósfera, y esta capa imposibilitó que la radiación, que la luz solar pueda llegar a la superficie del planeta, lo cual también significó la interrupción del proceso de la fotosíntesis, proceso por el cual una planta se alimenta. Y al verse interrumpido este proceso, la vida se fue viendo amenazada y gradualmente se fue exterminando en el planeta Tierra. Todo ello en la era secundaria y o mesozoica. Pero como nada es para siempre, después de millones de años, después de la extinción de los dinosaurios, de estos grandes reptiles, surge otra era geológica llamada terciaria y o cenozoica, hace 65 millones a 2 millones de años. En este lapso de tiempo hizo su aparición una nueva variedad de animales. A la desaparición de los dinosaurios, los mamíferos harán su aparición. Y después de la era terciaria o cenozoica, de 2 millones a 10.000 antes de la era cristiana, surgirá lo que se conocía como la era cuaternaria y o neozoica, o como algunos la conocen, el periodo neógeno, y la vida seguirá mostrando la aparición de nuevos animales, entre ellos los primeros homínidos. Hablamos ya en desarrollo de que nuestros antepasados más próximos y los primeros habrían evolucionado en esta era geológica llamada cuaternaria o neógeno o neógena, como algunos también lo han llegado a denominar. Es en ese sentido que estas eras llamadas geológicas tienen esa importancia, toda vez que la vida en nuestro planeta hizo su aparición, y lo más importante, ha llevado a mantener una evolución de sus diferentes especies de una amplia variedad de animales.
propios de una fauna de su época y de una flora. Animales como el rinoceronte lanudo, como los colmillos dientes de sable, no están más presentes en la actualidad, toda vez que estos se extinguieron. Sin embargo, llegaron a evolucionar en nuevas especies. El rinoceronte lanudo ha evolucionado en el rinoceronte africano. El felino dientes de sable se ha extinguido, pero ha evolucionado en los diferentes mamíferos que hoy podemos hablar y ver en el continente africano como en otros continentes. Llámese tigre, llámese león, guepardo, leopardo, chita, puma, pantera, lince, gato silvestre, incluido el gatito de casa. Todos estos animales habrían evolucionado de el dientes de sable. Por lo tanto, la fauna del Pleistoceno, entonces, estos animales que hoy en día no son más apreciados porque se han extinguido, han sufrido cambios o en el peor de los casos llegaron a extinguirse, como el mamut. En el caso del mastodonte podríamos señalar que este ha evolucionado en los elefantes, sea africano o sea asiático. Los tigres dientes de sable evolucionaron en los felinos. El lobo ha evolucionado en los diferentes canes que tenemos en casa. El criptodonte habría evolucionado en los denominados armadillos, o como lo conocemos en el altiplano boliviano, en los quirquinchos. El megaterio habría evolucionado en los osos de hoy en día. La megafauna del Pleistoceno, la megafauna de la época de los glaciares, se ha extinguido. En algunos casos han evolucionado en animales diferentes, similares a los antepasados, pero más adecuados a nuestro entorno. ¿Y por qué es importante la fotosíntesis? Porque la fotosíntesis es un proceso por el cual todas las plantas que se pueden ver en los jardines, en los patios, en las calles, en las avenidas y demás sectores tienen un proceso muy importante, el cual les permite realizar la elaboración final del oxígeno. Pero antes de ello, este proceso se da a partir del hecho de que todas estas plantas convierten la energía luminosa, es decir, la energía que les llega de la radiación solar del sol, en energía química. Es decir, que toda planta transforma la energía luminosa en energía química que le permite a una planta poder crecer, poder desarrollar más hojas y aumentar el crecimiento de sus diferentes tallos. La fotosíntesis, por lo tanto, es ese proceso que la planta lo desarrolla con ayuda de la radiación, llámese luz, llámese radiación solar, el cual le permite generar un conjunto de cambios, reacciones que le permiten a la planta generar el oxígeno a partir de la utilización de los rayos de sol en combinación con el agua, que le ayuda a generar su energía química para poder realizar su ciclo de crecimiento. Y ello naturalmente es un proceso muy fundamental por el cual las plantas, todas en su conjunto, desarrollaron este mecanismo que le garantiza a toda planta mantenerse, como se dice, en todo caso, con vida, a partir de la alimentación a través de las raíces y finalmente con la expulsión de oxígeno como tal. Debemos señalar, por otra parte,
que la luz solar. Esta que previene, que emana, o mejor dicho, estos rayos que provienen de nuestra estrella del Sol, las cuales demoran 8 minutos en llegar a nuestro planeta, les permite a las plantas, a través de las hojitas, esas hojas de color verde, realizar el proceso de la fotosíntesis, porque en las hojas se encuentra un pigmento, ese de color verde, llamado clorofila, y en el interior de esta clorofila se encuentran los cloroplastos. Dicho de otra manera, las células de los vegetales son únicas y solamente las plantas poseen los cloroplastos, toda vez que nosotros no generamos estas células. La clorofila es el elemento básico que posee una planta, y esta clorofila, la cual se encuentra en las hojas y en los tallos, le permiten a la plantita realizar ese cambio, esa transformación. No olvidemos que en la atmósfera se encuentra el CO2, el anhídrido carbónico, conocido también como CO2, y este gas está presente en la atmósfera desde tiempos antes de la existencia de los humanos, y esta sustancia inorgánica es el elemento, el vegetal, que es incorporado en las plantas. Las plantas absorben el CO2 y con la colaboración del agua, otro elemento importante, se produce el proceso de la fotosíntesis, toda vez que el agua pasa a la raíz y por la raíz las plantas absorben los nutrientes, los minerales que se hallan en la tierra. El estoma se encuentra en toda la hoja de toda planta y es a través de esta parte que son como poros que produce la alimentación. El estómago como tal absorbe el CO2 abundante en la atmósfera y expulsa oxígeno y en algunos casos agua, H2O. Por lo tanto, la energía del sol y el agua son los elementos importantes para que el proceso de la fotosíntesis pueda realizarse a cabo. Ese conjunto, ese proceso que a la planta le permite alimentarse, generar la glucosa, el azúcar para poder desarrollarse, y a cambio de todo ello a generar oxígeno que va a liberar a la atmósfera y que le va a permitir a todo ser vivo poder desarrollar su vida en todo sentido. Cada hoja de cada planta absorberá en todo caso el dióxido de carbono y por eso tiempo después, los estomas, es decir, esos poros que hay en todas las hojas, liberarán oxígeno y agua como tal. La fotosíntesis es un proceso que se da por la luminosidad del sol y también por la contribución que el agua va a significar para que este proceso pueda realizarse de manera cíclica en cuanto a la vida de una planta. Desde la raíz hasta la última hoja se va a realizar un conjunto de mecanismos por el cual la fotosíntesis va a acontecer y le va a permitir a todo ser vivo que vive respirando oxígeno poder mantener
su vida en un determinado ecosistema. Bien, con esto terminamos la clase de hoy. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, muchas bendiciones y muchas gracias.